El tiempo de Planck es el menor intervalo temporal que puede llegar a ser medido o que puede llegar a tener sentido. Nada puede cambiar en el universo hasta que haya transcurrido un tiempo de Planck. Un fotón, viajando a la velocidad de la luz, tampoco se puede mover hasta que pasen 5,39106 por 10 a la menos 44 segundos. Y cumplido el tiempo de Planck, solamente se puede mover la distancia mínima, que es un largo de Planck, y tiene que volver a quedarse quieto, hasta repetir todo de nuevo. Y eso nos pasa a todos. El 14 de diciembre del año 1900 se realizó una histórica reunión de la Sociedad Alemana de Física en Berlín. El físico Max Planck presentó su trabajo para resolver matemáticamente el problema de la catástrofe ultravioleta. La creación de la constante de Planck para medir el cuanto mínimo de energía para cada frecuencia del espectro de luz le permitió definir un nuevo conjunto universal de unidades físicas fundamentales en las que se basa la teoría cuántica. Las unidades de Planck son un sistema que él había desarrollado un año antes, en 1899. Esas unidades naturales suelen llamarse de forma jocosa por los físicos como las unidades de Dios, porque eliminan cualquier arbitrariedad antropocéntrica del sistema de unidades. Veamos las consecuencias de tener un tiempo de Planck distinto de cero. Imaginemos que en este cuadradito azul en perspectiva tenemos a las tres dimensiones espaciales que en un momento dado definen la posición que ocupa cada cosa en el universo. Cuando le agregamos la cuarta dimensión, el tiempo empieza a avanzar. Si asumimos que este avance del tiempo es continuo, también tenemos movimientos continuos en cada cosa que existe en el universo, cumpliendo con todas las leyes de la física, que en cada circunstancia predicen matemáticamente lo que va a ocurrir, y siempre ocurre lo mismo, una y otra vez, en todas las épocas que pudimos estudiar. Pero el avance del tiempo no es continuo, hay que dividirlo en pedacitos muy pequeños. El tiempo de Planck es el tiempo mínimo en el que puede ocurrir algo. Ninguna ley física se puede aplicar a cantidades menores que esta constante universal. En el gráfico del avance del tiempo, nada puede ocurrir entre esas líneas marcadas por el tiempo de Planck. Como ya dijimos, ni los fotones viajando a la velocidad de la luz se pueden mover hasta que se cumpla un tiempo de Planck completo. Entonces, todos los movimientos permitidos son de un largo de Planck y se imprimen en sucesivos presentes tridimensionales como hologramas separados por el tiempo de Planck. Cuando decimos ahora, es este mismo momento en todas partes. Ese ahora es común y simultáneo en todo el universo. El último pedacito de tiempo mínimo incompleto que no podemos medir ni controlar y que nada puede ocurrir mientras está entre 0 y el tiempo de Planck cumplido, es el ahora cuántico, donde se decide qué se va a mover y qué no. Y la máxima distancia que algo se podrá mover es un largo de Planck. Por lo tanto, las verdaderas leyes que controlan el universo están en ese ahora cuántico. Nuestras leyes físicas son solamente una consecuencia de esas leyes cuánticas a las cuales no tenemos acceso directo. Ese lapso de tiempo está prohibido para nosotros, como si no existiera. El último presente es el presente quieto, un holograma de todo lo que existe, esperando que se complete el tiempo de Planck para que algo se pueda mover. La única realidad que existe en nuestro universo en todo momento es el presente quieto y el ahora cuántico incompleto. Todos los demás presentes ya pasaron, no existen más. Vivimos dentro de tiempo de Plancks sucesivos, donde sabemos que nuestro cuerpo material debe estar en el último presente quieto, como el resto de la materia. Pero nuestra mente, nuestros pensamientos,
no pueden estar congelados en los sucesivos presentes quietos. No puede haber un holograma de pensamientos. Por lo tanto, vivimos con nuestra conciencia, con nuestros pensamientos en el ahora cuántico, donde dominan las leyes cuánticas. Y desde allí percibimos todo lo que existe a través de las señales que nos envía nuestro cuerpo material desde el último presente quieto. Pero son señales de un pasado que ya no existe. Y ese pasado es lo que vemos. Debido a la velocidad de la luz, del sonido y por las demoras fisiológicas de los nervios que transmiten sus señales a nuestro cerebro, todo lo que percibimos está en el pasado. Es lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, pero son hologramas de lo que ya no existe, y nos parece que todo se mueve normalmente, cumpliendo con las leyes de la física. Pero en realidad estamos viendo una película tridimensional de hologramas sucesivos, separados por el tiempo de Planck, que determina la velocidad con que vemos los sucesos y movimientos en todo lo que nos rodea. El avance verdadero del tiempo son solamente tiempos de Planck, uno después del otro. Veamos cómo queda un lapso de tiempo, un pedazo del avance de la hora, entre el inicio y el final de un evento. Ningún lapso de tiempo transcurre de manera continua. Debemos dividirlo en t veces el tiempo de Planck. El tiempo t es un número adimensional, es la cantidad de cuantos de tiempo. En este caso, t es la cantidad de tiempos de Planck de un período limitado y concreto de la hora, desde el inicio de un evento hasta su final. ¿Qué hemos inventado los seres humanos para medir el avance de la hora? Usamos un giro del planeta Tierra sobre su eje, tomando como inicio y final a 2 mediodías consecutivos. Y a ese lapso de tiempo lo llamamos día. Al día lo dividimos en 24 pedacitos que llamamos hora, a la hora en 60 minutos y al minuto en 60 segundos. Además, al lapso de tiempo para completar un giro completo de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, lo llamamos año. Y de esta manera tan simple hemos definido nuestras unidades para medir los lapsos de tiempo. El tiempo de Planck es 5,39106 por 10 a la menos 44 segundos de un reloj fijo que tengo aquí enfrente. Y yo tengo otro reloj idéntico que me acompaña a todos lados. Y los dos marcan el mismo tiempo t. Pero si subo al primer piso, entonces el tiempo de Planck en mi reloj dura menos que el que se quedó en la planta baja. Y si bajo al sótano, el tiempo de Planck es más largo en mi reloj. El tiempo de Planck es de goma, se acorta y se alarga. No lo puedo usar tal cual es como medida de referencia absoluta. Por eso, hay que definir una duración de la hora cuántico predefinido concreto, que podemos llamar cuanto de referencia Q0. Entonces, el tiempo es un número adimensional T0 que indica la cantidad de cuantos de referencia Q0 predefinidos. ¿Qué podemos usar como cuanto de referencia predefinido? Primero hay que definir dónde está el reloj que mide el tiempo de Planck. Por ejemplo, podemos acordar que nuestro cuanto de referencia es el medido por un reloj aquí, en la Tierra, quieto a nivel del mar. Entonces, para el mismo avance de la hora, entre el inicio y el final de un mismo acontecimiento en distintas circunstancias del espacio, tendríamos un cuanto Q distinto del cuanto de referencia Q0. Para que entre el inicio y el final de ese mismo acontecimiento también ocurra en el mismo avance de la hora compartido en ambos lugares, T veces Q debe ser igual a T0 veces Q0. Hemos definido un valor concreto de Q0. En todo momento podemos leer T0 en nuestro reloj terrestre. Solamente tenemos que calcular el valor de Q para conocer el tiempo T en cualquier condición y región del universo, por más alejada que esté.
Veamos las distintas definiciones del cuanto de referencia. El tiempo de Planck es el ahora mínimo que puede existir, pero es un valor demasiado pequeño para comparar los distintos tiempos del universo. Podemos definir Q0 como muchos tiempos de Planck y calcular Q de igual modo. Sabemos que el presente quieto dura un tiempo de Planck, 5,391 por 10 a la menos 44 segundos. Entonces, 1,8549 por 10 elevado a la 43 veces el tiempo de Planck da un resultado igual a 1, un segundo. Podemos multiplicar ese mismo número enorme en ambos lados de la igualdad de cuantos, y tanto Q como Q0 nos quedan expresados en segundos, donde Q y Q0 ya no son una hora cuántico, sino un pedacito de hora con la duración de un segundo, y queda como referencia Q0 igual a un segundo terrestre medido con un reloj quieto a nivel del mar, y Q es la duración de los segundos marcados por un reloj igual, pero en distintas condiciones de velocidad y o gravedad. T son la cantidad de segundos que es diferente a la cantidad de segundos T0 terrestres, transcurridos el mismo lapso de ahora observado, entre el inicio y el final del mismo evento, común a ambos observadores. Pero también ambos cuantos pueden ser días o años, y ya estamos en condiciones de comparar los distintos tiempos en cada circunstancia del espacio. El caso del tiempo propio del fotón no se puede calcular con el factor de Lorentz porque a la velocidad de la luz es infinito. Su último presente quieto fue cuando lo emitió el electrón. Por eso hace un viaje instantáneo hasta que choca y entrega toda su energía. Su frecuencia interna nunca puede cambiar porque durante su viaje está congelado en el tiempo. En el espacio que está fuera del fotón, la situación es muy diferente. Los sucesivos tiempos de Planck se estiran o se acortan, pero imprimen los presentes quietos sucesivos que al fotón le permiten viajar a la velocidad de la luz. En el lugar donde el fotón fue emitido había un tiempo de Planck Q, y donde el fotón fue recibido un tiempo de Planck Q0. Por lo tanto, los respectivos números adimensionales T y T0 son los que igualan a T veces Q igual a T0 veces Q0. Veamos cómo todo esto se traduce en la situación dentro del fotón. Ese fotón fue emitido instantáneamente por el electrón, con una frecuencia que no puede cambiar hasta que sea recibido, porque a la velocidad de la luz viaja al futuro y está congelado en el tiempo. En este caso, el cuanto de referencia Q0 donde fue recibido es menor que el cuanto Q donde fue emitido. Por lo tanto, la frecuencia emitida sobre la recibida es igual al cuanto Q sobre el cuanto de referencia Q0. Y por definición son iguales al corrimiento al rojo en las líneas de Fraunhofer de ese fotón. Como siempre, entre el inicio y el final de un mismo acontecimiento, las T veces Q son igual a las T0 veces Q0. De donde surge la relación de cuantos y tiempos, que nos permite agregar la relación T0 sobre T al corrimiento al rojo. Y podemos calcular los cuantos Q con el cuanto de referencia Q0 conocido y el corrimiento al rojo de los fotones recibidos. Y el tiempo T en cualquier otra parte del universo será igual al tiempo T0 que medimos con nuestros relojes aquí en la Tierra, dividido el corrimiento al rojo desde esa parte del universo. Y ya podemos comparar un lapso de ahora entre el inicio y el final de cualquier evento astronómico observado desde la Tierra hacia otro punto X del universo. Si definimos a un cuanto de referencia Q0 aquí en la Tierra quieto a nivel del mar, podemos tener la unidad expresada en segundos, horas, días, años, etc. También conocemos T0, porque lo podemos leer en el reloj quieto a nivel del mar que tenemos aquí enfrente.
Lo único que tenemos que hacer es calcular Q de otro sector X del espacio, con el factor de Lorentz o el corrimiento al rojo ρ. Sabemos que T veces Q debe ser el mismo lapso de ahora que T0 veces Q0, y finalmente podemos despejar y conocer cuánto es el tiempo propio T en ese sector X del espacio. Pero hay otro detalle muy importante. Los que están en la situación del espacio en X, si tienen una hora cuántico más largo, es porque tienen un tiempo de Planck más largo, y sus sucesivos presentes quietos están más separados y entonces se mueven como en cámara lenta para cualquier observador que los mire desde la Tierra. Este fenómeno es el espejismo del tiempo. No podemos distinguir que los que están en la terraza se mueven más rápido que nosotros, en la planta baja, porque tienen un tiempo de Planck menor, ni que los que están en el sótano se mueven más lentamente, porque tienen un tiempo de Planck más largo. Para comprobar claramente este fenómeno, necesitamos comparar diferencias de duraciones de tiempo de Planck mucho más grandes. Aquí tenemos a una estrella que está orbitando alrededor de un agujero negro muy masivo en el centro de nuestra galaxia. Para simplificar el ejemplo, imaginemos que su órbita no es tan elíptica como en la vida real. Un astrónomo la mira desde la Tierra, muy lejos de la influencia gravitacional de ese agujero negro. El astrónomo quiere saber cuánto tarda esa estrella en dar un giro completo de su órbita. Y toma como referencia a un reloj quieto en la Tierra a nivel del mar para medir el tiempo. Su cuanto de referencia Q0 es un año terrestre. Esa estrella lejana da un giro completo alrededor del agujero negro en 2 años. Entonces, es seguro que al cabo de 2 años, el astrónomo publica que ha comprobado que esa estrella tiene un giro orbital de 2 años alrededor del agujero negro. ¿O se equivoca? Es una observación tan simple que no parece que haya lugar para una burda equivocación. Veamos. La estrella que se está observando hace un giro completo alrededor del agujero negro en 2 años de los suyos. Por lo tanto, T es igual a 2. Y esa estrella nos manda fotones. Se analizan las líneas de Fraunhofer de los fotones y se comprueba que la frecuencia emitida sobre la recibida es igual a 20. Y es correcto publicar que Z más 1 es igual a 20, que es lo que nosotros llamamos corrimiento al rojo ρ. Por lo tanto, ρ es igual a 20. Hemos dicho que vamos a tomar un cuanto de referencia Q0 igual a un año. Como ya hemos visto, el cuanto Q de la estrella será el corrimiento al rojo ρ por Q0, que es igual a 20 por un año, y resulta Q igual a 20 años. Para igualar el inicio con el final del mismo evento observado, o sea, una órbita completa de la estrella, T veces Q debe ser igual a T0 veces Q0. Y ya tenemos todos los datos para analizar la observación. 2 por 20 años es igual a T0 por un año. ¿De dónde surge que T0 es igual a 40? Por lo tanto, el astrónomo publica su observación comprobada de que tuvo que esperar 40 años terrestres para que esa estrella completara un giro alrededor del agujero negro, cuando en realidad el reloj de la estrella giró una órbita completa en solamente 2 años de su tiempo propio T. Por supuesto que en la vida real los números son mucho más complejos. En las órbitas tan elípticas de las estrellas más cercanas al agujero negro, los tiempos propios varían permanentemente y hay que promediarlos. Pero igual respetan las líneas del razonamiento general de este ejemplo simplificado. Veamos cómo queda en nuestro ejemplo la gráfica de velocidad orbital de las estrellas alrededor del agujero negro. La velocidad de giro de la estrella es 2 años por cada órbita completa. Pero como el corrimiento al rojo ρ es 20,
Nuestro astrónomo publica que la velocidad de giro de esa estrella es igual a una órbita cada 40 años. Es lo que observó. Pero en realidad, con su tiempo propio t, la estrella gira de acuerdo a la ley de gravitación universal. Todas las leyes físicas se cumplen con el tiempo local t de cada lugar del espacio. Aunque nuestro astrónomo está viendo una órbita cada 40 años, como en cámara lenta, lo confundió el espejismo del tiempo, que en una segunda estrella, un poco más alejada del agujero negro, se repite la tendencia, pero con menos diferencia porque el corrimiento al rojo es menor. Y la diferencia es menor todavía en una tercera estrella más alejada. Y las diferencias entre real y observado se hacen menores a medida que las estrellas se alejan de la gravitación del agujero negro. Por eso todas las estrellas en tiempo propio giran de acuerdo con la ley de gravitación universal. Pero vemos esas velocidades deformadas por el espejismo del tiempo. Estas son las observaciones reales publicadas hasta ahora de la velocidad de giro de las estrellas alrededor del agujero negro de la Vía Láctea. Porque así lo vemos todos. Pero así giran, cumpliendo con las leyes de la física en su tiempo propio. Y hay que dejar de buscar la misteriosa materia oscura, porque ya no se necesita. ¿Y qué pasa si observamos a otra galaxia desde la Tierra? Seguramente esa galaxia tiene un agujero negro supermasivo en su centro, y las estrellas que están orbitando a su alrededor tendrán un desplazamiento al rojo muy grande en su cercanía. Por lo tanto, tendrán un valor muy alto de su tiempo de Planck y nosotros las vemos girar en cámara lenta. Cuanto más cerca del agujero negro esté una estrella, más lentamente la vemos girar, debido al espejismo del tiempo. Y a medida que se vayan alejando del centro, el espejismo será menor. Y este mismo detalle hay que tener en cuenta al observar cualquier cosa, cualquier fenómeno en el espacio que nos mande fotones con alto desplazamiento al rojo. Las leyes de la física siempre se calculan con el tiempo local de cada lugar del universo, y no con el que medimos nosotros desde la Tierra. Cada vez que medimos con nuestro reloj de la Tierra algún evento que miramos en el espacio, a ese tiempo medido T0, siempre hay que dividirlo por el corrimiento al rojo de aquel lugar, para conocer el verdadero tiempo T de cada evento. Entonces, no necesitamos a la materia oscura. No hay que seguir buscando algo que no existe. Para fundamentar estas conclusiones, hay 4 horas y media de los videos 001 al 004 en el playlist llamado Fundamentos del Tiempo Cuántico, porque la libertad de pensar heurísticamente debe ser ejercida con responsabilidad. Y eso es todo por hoy. Hasta el próximo video. Todavía queda mucho por analizar gracias a Max Planck.